Sí, fresh, fui por ese lado. Estamos grabando con el gran Aldo Machado. El tema de hoy es Ucrania y Rusia. Nos va a contar un poco qué es lo que está pasando. Muchos hemos visto en las noticias que algo está sucediendo por allá, pero no nos queda claro. Así que la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿a quién prefieres, a las rusas o a las ucranianas? ¿Qué tal, tío Alta? Buenas noches. No te voy a contestar esa pregunta porque por mi parte no tiene respuesta, estoy comprometido, así que Justo. ah, Justo ahí. Ya, bueno, vamos a ver porque hasta donde entiendo de que Putin quiere recuperar Ucrania por una cuestión sentimental. Así lo explicaron en un video de YouTube, de que para Putin era una cuestión más sentimental que estratégica. Ahora la pregunta es, ¿hay claro, recursos por allá? Entiendo que Ucrania está muy bien ubicada, entonces es posible que él quiera por un tema logístico invadir Ucrania. Cuéntanos un poco qué está pasando. claro, mira, te comento, antes que nada, esta crisis tiene varias causas, digámoslo así, te las voy a explicar en dos etapas, o mejor dicho, dos grupos de causas históricas, culturales, empiezo por eso, que es más rápido para despachar. Y la segunda, ya que tiene que ver las políticas, económicas, geopolíticas también, que en algunos puntos va a estar enlazadas con la primera parte. Ok, ¿Ya? ok. Por favor, lo más simple posible, así como para Homero Simpson Claro, nivel. por supuesto. Ya, ya. A ver, la parte que tú me dices así, sentimental, como tú me dices. Pasa que Rusia, así como también otros países vecinos como Bielorrusia y también la misma Ucrania. En el pasado, te hablo así, algo rapidito, en la Edad Media fueron uno solo, un estado llamado la Rus de Kiev. Ya con ese nombre Rus, ya te vas dando cuenta de dónde viene ya el nombre de Rusia. ¿Ya? Ese Rus de estado, Kiev. la Rus de Kiev, así es. Pero, Ese estado que nunca nos mencionan en las clases de historia universal, ya siempre mencionan la Edad Media, el Islam, el Imperio Carolingio, ¿no? Por ahí Genghis Khan, eso, pero la Rus de Kiev nunca nos la menciona, y es importante porque de ahí nacen estas futuras naciones, Bielorrusia, Ucrania y Rusia, ¿ya? Entonces ya partiendo de por ahí, es que ya existe ese sentimentalismo como muchas personas se refieren. Es algo así como que el incanato que añoran muchos países panandinos acá en Sudamérica, pues, ¿no? Algo así, para dejarla claro. Existe ese tema. Entonces, Rusia, por parte de Vladimir Putin, desde hace años atrás ya viene haciendo propaganda de la panrusificación, ¿no? Que todos estos pueblos eslavos, ¿no? Allá de Europa del Este, se reunifiquen. Y hay países que avalan esto de acá, incluso de países de Asia Central, que en algún momento pertenecieron a la Unión Soviética, y a pesar que la Unión Soviética fue lo peor, por un tema de legado histórico y cultural, siguen añorando a la madre Rusia, como se refieren una muchos de consulta, ellos. Aldo. En Claro. Ucrania, ¿Ucrania es también una dictadura? Te pregunto porque tengo una amiga en Ucrania, bien en Algona, y le pregunté, le dije, oye, ¿qué, estás preocupada de que te vayan a invadir? Me dice, igual acá estamos en una dictadura. Ahora, que ella me diga eso no significa que es cierto, porque hay gente que siente que está en dictadura cuando está no Gracias. necesariamente en una, pero ¿tú cómo ves el tema? ¿Ahora ellos tienen libertad? A ver, te comento, en esos países ya democracia es lo que menos conocen, vamos a ser Claro. francos. A ver, desde que se independizó Ucrania de la Unión Soviética, fue gobernada por ex integrantes del Partido Comunista Ruso. ¿Ya? Entonces, tan democracia no ha sido. Se han llamado socialdemócratas, pero es puro nombre. Y peor aún que todo este problema de la crisis ucrania puntualmente arranca desde el 2010. En las elecciones llega al poder Víctor Yanukovych, que es un presidente pro-ruso. Y te comento esto acá de pro-ruso porque Rusia está dividida, digamos, 70% de la población es ucraniana, pro-europea, pro-Unión Europea, mientras que el otro 30% es pro-rusa. Y tú dirás, pero ¿por qué hay gente pro-rusa dentro de Ucrania? Porque como Ucrania en el siglo pasado fue parte de la Unión Soviética, pues, digamos, en palabras sencillas, como que Ucrania fue una provincia, por decirlo así, pues los rusos andaban por ahí, transitaban por ahí como si nada. Entonces es que al momento de la disolución de la URSS, pues muchos rusos se quedaron ahí en Ucrania, ¿entiendes? Claro. Entonces hay mucha población rusa, sobre todo que está, lógicamente,
más cerca de la frontera que da con Rusia, que son prorrusos, tiran a Rusia, quieren que Ucrania se anexe a Rusia, y ya lo han conseguido de cierta forma en una parte del país, ¿ya? Que es el sur de Ucrania, que se llama Crimea, la península de Crimea. La península de Crimea, algo rapidito, como hace más de 300 años atrás, pertenecía al Imperio Ruso zarista, ¿ya? Y cuando nació la Unión Soviética, pues Crimea seguía perteneciendo a parte de Ucrania, pero toda Ucrania estaba dentro de la Unión Soviética. En los años 50, el presidente que sucedió a Stalin, Nikita Khrushchev, él, por una cuestión de estrategia geográfica y continuidad geográfica, hace que Crimea, que siempre fue rusa, pase a Ucrania. Ok. Él, pues, dejó la presidencia, falleció creyendo que Crimea iba a pertenecer a Ucrania para siempre. Mentira. Se disolvió la Unión Soviética y unos años después, ¿qué es lo que ocurre? Primero, en el 2013, me voy al año 2013, la Unión Europea invita a Ucrania a que se una a la Unión Europea. Pero quien gobernaba a Ucrania era Víctor Yanukovych, que era un presidente prorruso. Ya. Y Putin no quiere por nada del mundo que ni la Unión Europea y también la OTAN, que voy a mencionar bastante la OTAN, la Organización Transatlántico Norte, se acerque para nada a Ucrania, porque perdería él influencia en Ucrania. ¿Y por qué la importancia de Ucrania? Uno, ya mencioné el tema histórico-cultural, esa añoranza de la Rus de Kiev, pero claro, Disculpa, ahorita Rusia es la potencia. la OTAN es Claro, la que le dicen la NATO, porque la NATO, tengo entendido, también, también. es la Así misma? es. Lo mismo, Ah, ok, así es. ya, 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 ok, ok. Vale. Así es. NATO abreviatura solamente que en inglés, pero es lo mismo, es lo Ok, mismo. ok. Entonces, eh, en el 2013 se dio las rebeliones del Euromaidán. Fue un conjunto de protestas, algo así como el 14 de noviembre del 2020, cuando estaba Merino acá, algo Ya, así, pero ya más radical, en donde ya. ya se llegaron a utilizar armas, bombas y todo. ¿Por qué? Porque ya iban a ser más de 20 años Ucrania sumergida en la corrupción. Por más que el PBI estaba muy bien, Ucrania estaba sumergida en la corrupción y no a todo el mundo les iba bien. Entonces, que Europa No, te diga, oye, te invito no a había unir el a la Unión chorreo que Europea. nos propuso Toledo. Entonces, claro, entonces la Unión Europea invita a Ucrania a que se anexe a ellos. Putin no quiere eso. ¿Y qué pasa? Hablemos de Ucrania. Geográficamente, exactamente, está muy bien posicionado. Geográficamente es un lugar vasto, amplio, muy fértil, tiene un potencial agrícola, pero tremendo. Mira, es el número 9 exportando trigo en el planeta. Es potencia también exportando maíz, algodón y también granos, además de otros recursos como gas, algo que Rusia también quiere. ¿Ya? Claro. Bueno, de por sí, Rusia ya tiene sus yacimientos de gas y de petróleo, y es más, por debajo del subsuelo ucraniano y también bielorruso, manda este gas a la Unión Europea. Puntualmente a Alemania, y la Alemania ya se van distribuyendo. ¿Ya? Claro. Y dicho sea de paso, Alemania actualmente ni se pronuncia nada, que es una de las principales cabezas de la Unión Europea, porque sabe que sanciones más, porque ya le han puesto sanciones a Rusia por el tema de la anexión a Crimea, que ahorita te la voy a mencionar, sabe que sigue ahí metiendo presión y Rusia no le va a pesar y le corta el suministro de gas. Y ahorita están en invierno, ¿no? Allá están en invierno. Es el tema de la Ahorita, energía también, de que creo que en su afán por querer tener energía verde, lo dejaron de producir. Había una que era la fuente nuclear, creo que también era la mejor forma de mantener el país, pero quisieron tener solamente fuentes verdes y se dieron cuenta que con eso no era suficiente para cubrir toda no la... era suficiente, sí, pues Angela Merkel se dio cuenta tarde, se dio cuenta pero tarde. Prácticamente fue que, o sea, prohibir energías nucleares fue dispararse a los pies prácticamente, hablándolo en palabras sencillas. Por eso es que no está que mete mucha presión, simplemente palabras alegóricas, diplomáticas, por favor, todo ok, todo en orden, pero ahí nomás. No, porque si Rusia quiere, porque si a Putin se le cruzan los chicotes, le corta el suministro de gas. A ver, así hayan tratado. O sea, ya sabemos cómo trabaja Putin. Y es Claro, más, mira, hay otra razón económica por parte de Rusia. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Rusia no es que sea una potencia económica, militar lo es, recontra. Y si
Hace rato, si hubiera querido invadir Ucrania, hace rato lo hubiera hecho. Es decir, o sea, logística militar es lo que le sobra a Ucrania, perdón, a Rusia. Hace rato pudo haber invadido Ucrania, pero no lo puede hacer todavía. Putin ha estudiado muy bien Estados Unidos, su intervención allá en Oriente, en el caso de Siria, en el caso de Irán, Afganistán, sabe que ha fracasado. Putin estudia eso, aprende del enemigo, ¿ya? Y él estudia todas las posibilidades. ¿Qué pasa si se atreve a invadir Ucrania? Y es que resulta que le podría salir beneficioso por el tema de los recursos, porque vamos, Ucrania es algo así como lo que, más o menos lo que viven los países africanos, que son ricos en recursos, pero al mismo tiempo esa es su maldición, Sí. porque ellos mismos no lo pueden explotar, lo hacen las transnacionales, Por ¿no? lo Algo general, así. todo país que es rico en recursos va a traer la corrupción, porque a la corrupción no le gusta hacer negocios, empresas, a la corrupción le gusta agarrar la materia Ahí prima nomás. y venderla, o sea, lo rápido, no va a estar perdiendo el tiempo. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ya acá ya nos vamos dando cuenta que son muchos puntos que Putin considera, sabe que si esto considera lo otro también, aumenta las probabilidades de un conflicto armado, ¿ya? Y sigo avanzando con el tema, por ejemplo, el caso de la anexión de la península de Crimea. Sí, es verdad, históricamente Crimea le pertenece a Rusia y la Unión Soviética actualmente no existe, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que por orden de ese presidente que te mencioné, Nikita Khrushchev, pues Crimea pasó a ser parte de Ucrania, pero más de las tres cuartas partes de la población de Crimea es rusa, no ucraniana. Ok. Imagínate. O sea, pasaron los años y ellos lloraban y extrañaban Rusia. Así de simple. Entonces, mientras que ocurrían las protestas del Euromaidán, en pleno Ucrania, Putin aprovechó e incentivó en Crimea que hagan un referéndum. Y en marzo del 2014 hicieron un referéndum con un 96% a favor de que Crimea pase a Rusia. Y es más, Rusia actualmente dibuja su mapa incluyendo a la península de Crimea. Ah, ok. Pero la comunidad internacional no ve eso como algo legal, porque, ok, sí, hay muchas bases, muchas cosas que argumentan de que Crimea vuelva a Rusia, pero tienes que tratarlas con Kiev, con la capital de Ucrania, porque ahí está el Palacio de Gobierno. ¿Entiendes? O sea, Claro. va a pasar eso, pero tiene que haber un acuerdo. No es que, es como, por ejemplo, no sé, Tumbe se achora al norte. Tumbe dice, bueno, Perú veo que está hasta las patas. Bueno, históricamente tuve relaciones con Ecuador. Oye, hacemos referéndum, mayoría ganó, nos vamos para Ecuador. ¿Y Claro. cuándo habló con el presidente? ¿Cuándo habló con el Congreso? Se largó No nomás. creo que Claro, eso claro. pasó, eso pasó en Crimea. Claro. Y después de Crimea, al este de Ucrania, pegadito a Rusia, dos regiones de Ucrania, Donetsk y Lugansk, también hicieron su revuelta. Pero esas sí ya fueron ya controladas, porque ellas sí no tenían sustento de cómo pasar a ser parte de Rusia. Ellos siempre fueron, el territorio siempre fue ucraniano, aunque poblacionalmente hay mayoría rusa. Lo que no me queda Entonces, claro es, o sea, a menos Rusia, esa Crimea que tú dices, no está cerca de Rusia, está al otro lado de Ucrania. Entonces, es como que en Rusia es un realidad, bloque grande y un pedazo abajo de Ucrania, que sería un mismo país para ellos. sí, bueno, y tampoco que estén tan lejos, ¿ah? En esa parte, Rusia y Ucrania sí están como que cerquita, ¿ya? Y sí, es una continuidad geográfica muy singular. Y no es que estén tan lejos. Y Crimea, bueno, sí, históricamente, desde el siglo XVII, Crimea le pertenecía al Imperio Otomano, o sea, a lo que son ahorita Turquía. ¿Ya? Crimea le pertenecía al Imperio Otomano, pero hubo una guerra en el siglo XVII en el cual Rusia, gobernada por Catalina la Grande, le ganó ese territorio y se lo anexó a Rusia. Entonces, Crimea es rusa desde el siglo XVII hasta que Nikita Khrushchev en los años 50 lo pasó a Ucrania. Entonces, el gobierno actual de Rusia no reconoce ese tratado que hizo Nikita al pasar Crimea a, ¿cómo se llama? A Ucrania, no lo reconoce. Y entonces está acudiendo a la libre determinación de los pueblos, mientras que Ucrania hace el utis possidetis juris, o sea, hay un acuerdo, hay tratados, hay documentos, o sea, si se quieren, no sé, salir del país, anexarse a Rusia, o lleguemos a un acuerdo, no que lo hagan por su cuenta. Pero Rusia está ahí que manda sus tropas,
Y esa invasión, pues la verdad, la gente de Crimea lo recibió con los brazos abiertos. En serio. Eso es lo que ha pasado. Ahora, mencionándote ya el caso de Rusia, me voy a Estados Unidos. Hoy día, ¿qué diantres tiene que ver Estados Unidos acá? Primero, antes que nada, el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, ya ha sido mencionado por casos de corrupción con una empresa gasoducta, gasífera, en Ucrania. ¿Ya? Entonces ya entran intereses económicos ya personales. Y esto lo ha sacado a la luz el mismo Donald Trump en el 2019. ¿Ya? Y luego que la prensa decía que Trump está loco, que no sabe qué hacer por obtener nuevamente preferencias, porque Biden ya estaba teniendo una mayoría de preferencia para las elecciones del 2020, así. No le hacían caso a Trump, pero el tiempo le terminó dando la razón. Y al hijo Hay de Biden creo que se olvidó una laptop en algún momento y le encontraron una laptop con todos los contactos y ahí saltó también el tema de la corrupción, ¿no? Claro, entonces el tema está ahí picante. Además de que Estados Unidos conoce bien el potencial agrícola y gasífero que tiene Ucrania también. También le echa ojos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Estados Unidos utiliza la OTAN, ¿ya? Porque, o sea, Estados Unidos es prácticamente cabecilla de la OTAN. Y termina, está Estados Unidos, está Canadá y muchos países europeos, pero al final, quien mueve todos los hilos de ahí es Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, y esto acá incluso China ha mencionado, Estados Unidos tiene la costumbre de utilizar a la OTAN para sus beneficios. En eso sí tiene razón, pero claro, Xi Jinping se queda calladito con el caso de Crimea y no dice nada. Ahí no dice nada. Sí. ¿Tú crees que China y Rusia tengan algún acuerdo interno? Porque como te estaba comentando, vi una noticia de que habían hecho un tratado para empezar a transar petróleo en yuanes y por lo general se había venido haciendo en dólares. ¿Y qué pasa si dejan de utilizar el dólar como moneda de transacción? Lo Primero va a pasar, descuadran. claro, y va a empezar primero con los yuanes, después va a empezar con los euros y ya otros países, ¿para qué vamos a comprar dólares cuando podemos utilizar nuestra propia moneda? Exacto. Y no solamente eso, China se vería incluso más beneficiado. ¿Por qué? Porque si se llega a desatar el conflicto entre Rusia y Ucrania, y obviamente Estados Unidos va a meter sus narices, China va a tener despejada por parte de Estados Unidos toda la parte del Océano Pacífico. Y entonces va a poder infiltrarse o influir más en Taiwán. Lo va a tener Claro. más libre. Lo va a tener más libre. Además de que, como te mencioné en un principio, Rusia es una potencia militar, potencia mundial militar, pero no económica. Entonces, tú ves sus indicadores macroeconómicos, están un pelín más arriba de que un país promedio latinoamericano. Tampoco es así. Y en parte eso es culpa del mismo Putin, que no se le da la gana de liberar el mercado, no lo libera del todo. Está así. Vamos a ser francos, si bien es verdad la Rusia actual no es una Rusia comunista, no es una Rusia izquierda, es una centro derecha tirando a fascismo, ¿ya? Pero vamos, Putin creció en tiempo de la Unión Soviética, él fue parte de la KGB, tiene ciertos rasgos, o mentalidad roja aún en su mente, aún, que le cuesta soltar liberar al mercado, ¿no? No digo que la gente tenga sus negocios ahí en Rusia, claro que sí las tiene, puede tener su propiedad privada, ¿ya? Pero o sea, vamos, que no todo se puede industrializar, todo tiene que estar ahí fiscalizando ahí el Estado. No, y Incluso, el cerebro, eh, porque tiene a Moscú, lo tiene muy bien parado para la gente que hace turismo, va a Moscú y Moscú se ve muy bien, pero claro, si haces turismo por las otras ciudades, te das cuenta que la cosa no se ve no está tan próspera. exacto. Vas a otras ciudades, vas a Volgrado y no es que sea tan bonito, o sea, Volgrado podrá tener sus estatuas o estructuras de la época soviética, Volgrado es lo que anteriormente se le llamaba Stalingrado, ¿ya? Hay otras ciudades, incluso las más frías, que se llama Oniakon, que es un pueblito que las temperaturas ahí son bajísimas casi todo el año, pero es un pueblito muy sencillo, una ciudad muy humilde, ¿ya? Y así hay un montón a lo largo sobre todo Para de la los región de locos Siberia. Tinder pueden ir anotando esos nombres y buscarlos en su Tinder con GPS para buscar pareja. También, también hay pocas ciudades son más o menos paradas y que están cerca a Moscú, por ejemplo, Novgorod, Petrogrado, que antes era pero bueno, Petrogrado era el nombre anterior, ahora es San Petersburgo, ¿ya? Que están ahí, cerquita a Moscú, esas violas.
piola. El resto, olvídate. Algo así como que Perú, ¿no? Sí, Algo pues, así. Que sí. solamente algunas cuantas ciudades están bien paradas en la parte central de esas regiones y el resto, olvídate. Así, Haciendo un paréntesis acá, claro. la capital, algunos países mueven su capital de sitio con el tiempo, dependiendo de las necesidades. ¿Tú crees que acá en Perú sería bueno mover la capital, sacarla de Lima? Yo siempre lo creí, de verdad. Y yo digo, bueno, es entendible, mira, si vamos al tema de la historia del Perú, la primera capital fue Jauja, en lo que es el departamento de Junín, ¿ya? Pero luego, Francisco Pizarro fundó Lima en 1535. ¿Por qué? ¿Con qué Para objetivo? ¿Con qué sacar nomás, finalidad? para sacar la vaina. Cualquier cosa, fugar a través, hacia el mar. Y ya Claro. los tipos han cambiado. Te doy un ejemplo. Estambul, la antigua Constantinopla, que ahorita pertenece al país de Turquía, ¿verdad? Antes esa fue la capital del Imperio Otomano, Estambul. Pero ya después de la Primera Guerra Mundial, después de que Turquía o el Imperio Otomano ya pasó a ser república y ahora es Turquía, la capital dejó de ser Estambul y pasó a estar en la parte central del país, que se llama Ankara, que de ahí vienen los gatos Angora, ¿ya? Eh, Entonces, ese movimiento está bien porque cuidas capital, cuidas finanzas, cuidas ingresos y todo eso, porque si tú dejas la capital cerca al mar es más fácil de que sea un punto blanco para cualquier conflicto militar, para cualquier conflicto bélico. Y sí, yo también, yo desde el colegio me digo, ¿por qué Lima tiene que seguir siendo la capital? ¿Por qué no mueven todo a Cusco? Está, no sé, es un ejemplo, que tiene claro, un claro. tremendo potencial, pues, ¿no? ¿Por qué sigue acá siendo Lima todavía? Puede No, y ser por también una por cuestión un tema de densidad de población también termina de siendo un densidad, problema porque ya toda la gente empieza, es como la discoteca y la zona VIP, que todos quieren estar en la zona VIP, todo, se tremendo país rebalsa. y todos están en una sola ciudad concentrados. Exacto. Sí, la verdad que sí, pero hay muchas cosas ahí de por medio. Ya muchos negocios, sobre todo transnacionales, que están ahí amarrados con el Estado, ya se establecieron acá, ya invirtieron. ¿Ya? Entonces, remover todo eso es una inversión millonaria también, en infraestructura, manufactura, logística, un montón de cosas. Pero sí, yo también me vengo preguntando eso desde el colegio, ¿por qué Lima deja de ser capital? ¿Por qué no hacen igual que como en Estambul, allá en Turquía? Ya se lo hicieron, porque acá no. Así, Sí, que pues. son tan puñetes, Pero se también sabes que agarran el todo tema es la la capital, parece. corrupción, que si van a mover También, la capital, se van a pasar la voz entre la gentita para comprar sus terrenos, todo en el nuevo punto, y después que ya tengan todos sus terrenos, ya, ahora sí, vamos a anunciar. Entonces, disparan. es la otra pendejada también, pues. Ah, eso sí, esa es la criolla, algo que caracteriza a la sociedad peruana, ¿no? Entonces, sí pasa eso. Entonces, volviendo al tema de la crisis de allá entre Rusia y Ucrania, que está cada vez más fuerte, Ucrania, vamos, empecemos por partes. Ucrania es el país más pobre de Europa. Su historia y su economía es tan triste, ¿ya? O sea, si tú crees que tu vida es horrible, estudia toda la historia de Ucrania desde la Rusia Krim hasta ahora y te vas a sentir mejor. En serio, es una pena lo que está pasando. Y volviendo al tema de lo que ocurrió en el 2003 en el Euromaidán, mientras que ocurría todo ese caos, porque bueno, acá era un poco más entendible, la gente estaba harta de la corrupción por parte de Víctor Yanukovych, era un tremendo dictador, incluso en las elecciones del 2010, su contrincante que era Yulia Timoshenko, así se llama, después que ganó las elecciones la mandó a encarcelar, así en una, Sí. así al seco y sin pollo, así, sin vaselina, en una nomás la mandó a encarcelar y también a otros opositores. Se comenzó a enriquecer ilícitamente, seguía con los acuerdos con Putin. Cuando ocurrió el Euromaidán, la propuesta de la Unión Europea, Rusia le dijo Putin le dijo a Yanukovych, por favor, no te alíes a la Unión Europea. ¿Quieres plata? Toma, allí le soltó lingotes de oro, dinero, ¿ya? Para ir a balancear, para que no se vaya ya. Rusia no quiere que Ucrania vaya a la Unión Europea, va a perder ese potencial agrícola y de gas, pues, ¿no? Lo perdería totalmente. Además que hablando en términos militares, a Rusia no se le hace gracia que en la OTAN, mejor dicho, dirigida por Estados Unidos, ponga bases militares en sus fronteras. Claro, pues. Pero es que aquí va otro detalle.
Acá voy a mencionar de nuevo Estados Unidos. Estados Unidos, con un pretexto de, no, que estamos haciendo prácticas militares, lanza sus aviones caza, sus drones, ahí rozando con la frontera con Rusia. Es como que estar ahí hincando al perro a ver hasta dónde llega, cómo lo hartas, a ver cómo te ataca. Así. ¿Tú crees que el 11 Entonces, de septiembre, el evento del 11 de septiembre, las Torres Gemelas, fue toda una puesta en escena de Estados Unidos? yo también lo creo. Muchos dicen Yo también lo eso. creo. Yo también pienso lo mismo. Eso favoreció tremendamente la imagen de George Bush hijo, sí, pero el hijo, George Bush padre era el que estaba en los Claro, años 80, disculpa. sí. A George Bush hijo, aparte que tiene acciones en Texaco. O sea, mucho. Claro, pues justo dice que Con ese cuando departamento de chocaron acción. los aviones fue justo un momento en que muchos estaban de refrigerio, o sea, murió bastante gente, pero era como que el momento mejor planificado para que hubiera no tantas pérdidas. Claro, y justamente George Bush acá para afianzar su buena imagen, estaba en un colegio, ¿no? Dando asesorías a los niños, hablando cosas sobre la educación, el futuro del país, un poco de patriotismo, ¿sí? Y después le llaman lo de la Casa Blanca indicando que hubo un atentado a las Torres Gemelas, y yo Bush todo preocupado sale del colegio, así, ya haciendo toda su O imagen. sea, Para casualmente los Estados estaba Unidos, justo en un colegio en ese momento. justito, Che, su y madre. que, ¿no cree que sea demasiada coincidencia? Sí, y lo de Bin Laden es lo que más extraño me parece, de que al final lo desaparecieron nomás y dicen de que para que no le hagan ceremonia a su gente ni nada, pero eso también me parece extraño. Bueno, en este tema de las guerras, pues siempre el capturar al enemigo principal es un trofeo de guerra. O sea, es así. Es más o menos algo así como que ocurrió cuando ¿cómo se llama? Este grupo, el GI, atrapó a Abimael Guzmán a inicios de los 90. Esta idea que fue por parte de Vladimiro Montesinos, solamente en esta parte voy a decir, Montesinos, qué crack, encerró a Abimael Guzmán en una jaula, así como si fuera zoológico, y Abimael estaba ahí con su protesta, con su puño, pero exhibiéndolo como si fuera un animal de zoológico. Eh, Algo así, algo así. Entonces, significaba que, o sea, tenemos capturada a la bestia, ¿no? Nuestro trofeo de guerra. Tú sabes Fue que así. a mi tío, bueno, que ya falleció en paz descanse, yo siempre le pregunté, oye, ¿por qué apoyas a los fujimoristas? Porque, o sea, a lo que voy, creo que todos estamos claros que hubo corrupción y toda la vaina. Y él Por me supuesto que dijo, sí. tú no sabes lo que era el terrorismo en esos tiempos, me dice, y ellos fueron los que Ujú. desaparecieron el terrorismo. Y mi tío era cerebro, siempre investigaba y siempre me quedé con esa duda. El haber quitado, desterrado el terrorismo, o al menos en la gravedad como se manejaba en ese tiempo, fue un logro de Montesinos y Fujimori. Sí fue un logro, pero ¿qué es lo que ocurre? Acá, bueno, ya tal vez en los comentarios, aquí comienza la diferencia, la No, no, la discusión. gente puede Sí. opinar porque estamos nosotros compartiendo lo que tú conoces, yo te hago una consulta y al final creo que podemos todos compartir de manera civilizada, ¿no? El que ya se excita con insultos, todo eso está jodido. Claro, y es que ocurre que vamos por partes. Fue más jodido capturar a los terroristas por parte de Sendero Luminoso, porque a diferencia del MRTA, que está dirigido por Polay Campos, ¿ya? Los del MRTA se distinguían de los senderistas porque los de MRTA sí utilizaban uniformes, utilizaban sus boinas, pantalones camuflados, sus logos distintivos con el logo del rostro de Tupac Amaru, ¿ya? Entonces, era más fácil identificarlos. Al senderista no, el senderista podía ser la ceñito de la bodega, el tío que vendía periódicos en el kiosco, era más jodido atraparlos. Y esto acá tengo que mencionar también, ocurrió con el tema del asalto ahí a la cantuta. Obviamente, lamentablemente en estos eventos, gente inocente fallece, pero no es porque el que disparó, que mató sea malo, sino porque te estoy dando el contexto. ¿Cómo vas a tú si tú eres, no sé, tú eres del ejército, ¿ya? Te dicen, atrapa senderistas, pero no sabes cómo identificarlos. ¿Qué haces? Y todavía te ponen un tiempo límite, ¿no? No, y esta gente, no estoy diciendo que haya sido el caso porque yo no tengo pruebas de eso, pero lo que sí entiendo es que muchas veces estos terroristas dan también señales falsas para que se bajen a gente inocente y luego utilizar eso para condenar al ejército o a la persona que dirigió la operación.
Y eso se ve aquí y hasta en la China. Eso es de todas partes. En muchos lados hacen eso. ¿Ya? Pero ya como te dije en el anterior video, ya el antifujimorismo está arraigado que si le explicas esto, hasta le pones las pruebas contundentes, no lo van a querer aceptar. Sí. O te van a decir, no, pero que esto, que lo otro, queriendo minimizar eso. No, pero igual El creo que es punto importante es, no, decirlo, o sea, así haya gente que quiera negarlo o lo que sea, creo que es bueno que igual expresemos la opinión todos, porque a veces me he dado cuenta de eso, ¿no? Que como ya uno sabe que va a caer el barro, la gente ya no habla, pero hay que hablar nomás y ya hay que que la hablarlo. gente saque sus conclusiones. Exactamente. Y entonces se están corriendo, ahora volviendo al tema de la crisis ucraniana, se está, se está corriendo los rumores de una posible tercera guerra mundial o tal vez una nueva guerra fría. Eh, para todos los que piensan que puede ser una guerra fría, es más probable, ya este es mi punto de vista personal, es más probable de que se dé una nueva guerra fría que una tercera guerra mundial. Ojo, vuelvo a repetir, es probable, no estoy dando ni una certeza, porque Claro. mañana puede salir otra cosa que tal vez ni tú ni hemos mencionado acá en este podcast. Están los tanques ahí disparando y toda la vaina. Este, sí, Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Digo que es un poco más probable una guerra fría por lo siguiente, porque si en ambas partes ya se van a armar hasta los dientes, se, es más probable que lleguen a un acuerdo. Mira, ¿sabes que estamos hasta este punto? Negociemos, ¿no? Negociemos, ¿ya? Porque ¿qué es lo que ocurre? Que Biden manda sus misiles, sus armamentos a través de la OTAN, en la frontera entre Ucrania y Rusia, y si cuenta por ahí posiblemente con otros países que a continuación te lo voy a mencionar en un rato. Rusia tiene aliados acá en Hispanoamérica. Y bueno, ya si gustas, en otro momento te explicaré por qué a partir de ahora yo ya no voy a volver a mencionar nunca más la palabra Latinoamérica, o solo para casos especiales, sino Hispanoamérica. ¿Ya? Ya después te contaré, te compartiré. Pero, espérate, por solo para ejemplo, tener claro, Hispanoamérica es Latinoamérica sin Brasil. países, exactos, países que solo se habla netamente español. Ok, ok. Netamente español. ¿Ya? Ya, Porque ¿qué es lo que ocurre? Acá voy puntualmente. Rusia está muy aliada con tres países, con Venezuela, con Nicaragua y con Cuba. Entonces, si Estados Unidos mete sus narices en Europa del Este y todavía cerquita de la frontera con Rusia, Rusia puede desplegar sus tropas, sus armas, misiles en Nicaragua o en Venezuela o en Cuba, que perfectamente pueden apuntar hacia Florida, hacia Miami o a Washington, pues no. claro. Entonces, volveríamos a repetir lo de los años 60, lo de 1966, la crisis de los misiles de Cuba. ¿Y qué pasó que en esa época? Un pequeño repaso. Estábamos a punto de una tercera guerra mundial porque Estados Unidos detectaron que había misiles soviéticos apuntando desde La Habana hacia Miami, Florida. Y la isla de Cuba está cerquísima a Claro. Miami, ¿ya? Y esta respuesta ocurrió por parte de la Rusia soviética de ese entonces hacia Estados Unidos, porque Estados Unidos, esto sí no te lo cuento en la clase de historia, ¿ya? Estados Unidos había desplegado misiles nucleares en Turquía. Estados Unidos había hablado con Turquía, en ese entonces apuntando desde Estambul hacia Moscú. O sea, era un momento demasiado crítico. Estábamos a nada de una tercera guerra mundial, pero no se llegó a dar. Pero a diferencia de esa época, actualmente muchos países en el mundo ya tienen bombas nucleares, tienen misiles nucleares y hasta bombas de hidrógeno. Entonces, si se desata una tercera guerra mundial, no vamos a morir todos. Prácticamente la raza humana se extingue. Entonces, es menos probable, y vuelvo a repetir, probable de que se dé una tercera guerra mundial. Y digo, es probable, no digo certeza, porque imagínate, a Putin se le cruzan los chicotes y mañana comienza a invadir Ucrania. Ahí sí, las cosas Claro. se pueden empeorar. Y dime, Y no, los medios de comunicación, porque han tocado este tema, pero siento que no lo tocan a la profundidad que se debería y se distraen con temas menores. ¿Es exacto. a propósito eso o es que les vale verga nada más? Yo digo que es a propósito por el tema de mantener a la población tranquila, distraída y que también sigan llegando inversiones. Va por ese lado. Un pequeño ejemplo. En el 2017, ¿ya? ¿Te acuerdas de lo que hubo en verano 2017 acá en Perú? El tema de los huaicos.
¿Te Ok, acuerdas? ya, ya, Que hubo, de los ya. huaicos. ¿Qué decían los economistas? No, que esto va a estar bien, esto es algo fugaz, pasajeros, sigan invirtiendo, y comenzó a hablar, mira cómo hemos estado con el PBI y otros indicadores. Y yo digo, ok, mira, yo sé que la economía es muy importante, pero oye, estamos hablando de salvar vidas. ¿Cómo puedes priorizar la economía? Que yo no digo que no sea importante, es importante, pero ¿de qué sirve que priorice la economía si muchos pueden incluso hasta fallecer? Que Claro. rescata vidas primero. Y es por eso que por estas cositas, sin quererme ir por las ramas, por eso es que la gente del norte del país, siempre en las elecciones estos últimos 15 años, siempre votan por Keiko por añoranza a su padre Alberto, porque él sí se enfrentó a un fenómeno del niño. Cosa que por ahí, cosa que lo he visto eso en otro presidente. No. Son esas cositas, por eso muchos dicen, pero ¿por qué siempre en el norte, en Piura, no, tú, en Lambayeque, por qué siempre votan por cosas como esa? Y eso la gente no se pone a entender. Claro. Simplemente, ¿qué hizo Pedro Pablo Kuczynski en ese entonces? Declarar estado de emergencia y ahí qué. A ver, un paréntesis, hablando de PPK, ¿tú cómo lo viste a PPK? Porque al menos al inicio yo le vi buenas intenciones, quería bajar el IGB, quería bajar los impuestos, yo entendí que quería agilizar un poco la economía, pero a ver, tú conoces más el tema. Bueno, la verdad es que Pedro Pablo Kuczynski desde un inicio, bueno, es que si se habla un poquito más de historia, no era una persona de fiar. Pedro Pablo Kuczynski trabajó para Velasco Alvarado Ok, y, y Velasco Alvarado detectó muchos casos de corrupción, incluso por la Peruvian Company, en los años 70, cosa que no le cuadró y bueno, vamos que Velasco era otro zurdo más. Pero él llegó a tal punto de rajatabla que ¿cómo se le dice? Lo deportó. Lo exilió a los Estados Unidos, porque Pedro Pablo Kuczynski es de origen estadounidense. Lo deportó, porque no toleró esos movimientos así de corrupción. Así. Y sí, eran movimientos millonarios que estaba haciendo Pedro Pablo Kuczynski en los años 70, pero la historia nunca lo contó. Entonces llega él al poder, postula y todo el mundo lo recibe como que, pucha, es un profesional, es economista, trabajó para Toledo, como que tenía buenos antecedentes. Pero claro, nadie, pero porque la el gran Cholo Toledo, mientras democracia, el Cholo Toledo se emborrachaba y hacía sus tiros y todo, aparentemente era PPK el que había hecho la chamba para poder mantener la economía de manera estable. sí, es que, vamos, Pedro Pablo Kuczynski es un crack en lo que es economía, ya tenía la suficiente experiencia, independientemente de lo corrupto que es. Sabía hacer las cosas como tenían que hacerlas. Eso sí, ¿ya? Pero a la final siempre hay alianzas de poderes, siempre hay favorcitos, y bueno, ya lo vimos reflejado en la Navidad del 2017, ¿no? Que en el indulto a Alberto Fujimori, pues, ¿no? Mucha gente salió a protestar en plena Navidad, o sea, la gente se fue con su pavo y su panetón a protestar ahí en la Plaza San Martín, Sí. así. O sea, a través que siempre hay favorcitos, cosas así. Y sin quererme, y tal vez y posiblemente cerrando los paréntesis, son por esas cosas que hasta incluso yo, que a pesar que el año pasado voté por Keiko, y atrevo a decir que Keiko es lo peor que le pudo haber pasado a la derecha peruana, lamentablemente. En serio, la derecha como concepto no es mala, pero con gente como ella y los de otros más, pues manchan esa imagen, lamentablemente. El error Es fue algo no unificar lamentable. la derecha, y eso fue algo que me acuerdo que yo les preguntaba, gente, ¿por qué no unifiquemos la derecha? Porque teníamos a Porky y teníamos a, ¿cómo se llama el otro? De No, Soto. de Soto. Ahora, el tema que de Hablando Soto también he escuchado algunos comentarios un poco hardcore. Claro, puede ser muchas cosas. Creo que al final todos ellos siempre van a tener algo jodido porque es parte del proceso de llegar ahí. Sí, Hernando de Soto es una caja de sorpresa. Es una cajita de sorpresa. ¿Sí? La abres y no sabes qué cosa te viene adentro. En serio, en lo personal. Tenía una propuesta con el partido del Trencito, Avanza País, pero también tiene antecedentes fujimoristas. Sí, asesoró al fujimorismo en los años 90. ¿Ya? hace, es verdad que en los 90 hubo una mejora con respecto a todo lo que hizo Alan García, ¿ya? Eso sí, y parte de eso tuvo que ver de Soto, pero él sigue teniendo, él, como te digo, vilipendia con gente de muchos partidos, gente de muchas ideologías. No sabes al final qué puedes esperar de él. Él siempre se va a pintar como, bueno, es que el arma que tiene él es la diplomacia. Lo sabe manejar muy bien este Hernando de Soto. Sí, Yo digo que Hernando de Soto estaba viendo unos hay que foros echarle mucho ojo, ojo está- pestaña y ceja. estaba viendo unos foros en Estados Unidos y promovían unos fondos de inversión REITs de compra de terrenos
¿Y quién era el que estaba ahí promoviendo el fondo? Era Hernando de Soto. Y no solamente era en Perú, era fondos en todo el mundo. Entonces, oye, este pata lo conocen en todo lado. Pero bueno, ok, volviendo al tema de Rusia y Ucrania. Entonces, al final, y eso me dijo mi amiga también, ella cree que solamente es una puesta en escena, que no se va a dar. ¿Tú también crees lo mismo? Más o menos digo que sí, sí, más o menos, o te digo más o menos por el tema de, es mi sinónimo de probable, ¿ya? Ah, Porque ahorita, ante todas estas tensiones, ahorita Rusia está mostrando todo su arsenal, mejor dicho, está mostrando todas sus ganancias. claro, Entonces, claro, que ahorita está flexing, claro, claro, tiene, claro. tiene de sobra para mostrar y para panudearse. Lo tiene, eso sí, innegable. Ahorita lo que Como hace la parada Rusia, militar, como la parada militar peruana, pero de verdad. es verdad, de verdad. Ahorita Rusia está mostrando todas sus ganancias. Así, entonces, está Está mostrando bueno los eso, macetas. claro. Es en serio. E igual la OTAN no se va a quedar atrás. Y bueno, ya te mencioné que bueno, Estados Unidos ya tiene sus motivos por los cuales meter sus narices ahí en Ucrania. Incluso ya es un tema incluso familiar, porque está ahí metido su hijo. Ahí. Aparte que Eh, Rusia también ha estado atacando a Estados Unidos de manera cibernética, o sea, ha estado troleando, tienen lo que le llaman las granjas sociales, donde crean así un culo de gente y empiezan a apoyar, sobre todo ahí estaba viendo, están apoyando movimientos de iglesias que estaban en contra del aborto, pero así empezaban a hablar cosas muy extremas y al mismo tiempo auspiciaban el otro movimiento, la gente que estaba pro aborto, siempre trataba de que choque la gente para generar caos dentro de la sociedad. Y es por eso que a inicio de esta grabación te comentaba que Rusia es una centro derecha tirando a fascismo, porque tiene esas características, como el fascismo clásico de Mussolini o como el nazismo de Hitler, que oprimían a los homosexuales, era recontra machista, porque eso es lo que está haciendo la Rusia actual. Rusia, así como la Italia fascista de Mussolini, que se alió con la Iglesia Católica, con el Vaticano, en los años 20 del siglo pasado, Rusia se ha aliado con la Iglesia Ortodoxa Eslava rusa, ¿ya? Y de la mano con el Estado están oprimiendo a los colectivos LGTB, a los colectivos feministas, y ya se han declarado antiagendistas, están en contra del aborto. Ah, una pregunta, ¿por qué atacar al LGBT? O sea, ¿ganas poder atacando a ese grupo o cuál es la motivación para atacarlos? Ya, te comento, estos colectivos tienen una finalidad y al mismo tiempo un interés meramente político. Político. Ya, no es, y esto quiero que lo entienda la gente que se hace considerar progresista, postmoderno, que abraza todas estas ideas de la deconstrucción, etcétera, etcétera. Si una persona es antiprogresista o es anti-LGTB, porque incluso hay homosexuales que no se consideran LGTB, lo rechazan rotundamente. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de que hay un interés político detrás de todo esto. Mira, acá nomás en el Perú, ¿quiénes están detrás de los colectivos LGTB? Verónica Mendoza, ¿no? El Partido Morado, Claro. ¿no? Promoviendo de que hay que considerarlos, darles más libertad, más desarrollo, que son puro pretexto simplemente para pagar más impuestos y financiar cosas absurdas como el enfoque, el enfoque de género, Esa ¿no? es la Y todas jugada estas cosas, el comunista, lenguaje creo, ¿no? inclusivo. Siempre la jugada comunista va a ser esa, cuando hay un Eh, evento LGBT, es que ellos se unen para que se sienta más. Es que es la izquierda de ahora. La izquierda, como ya no le sirve, como te dije en el video anterior, ya no le sirve ese discurso del obrero oprimido, ¿ya? Si no se fijan en los, nuevos, en los puntos débiles que tiene la sociedad. El machismo, por eso que hay movimientos feministas, pero que lo llevan al extremo, los LGTB, que no siempre fueron considerados, ¿ya? Pero tampoco es así, porque el mundo cambia, pero estos movimientos progresistas lo están llevando hacia el otro extremo, hacia el ala más extrema, y tampoco es así. Y entonces, si uno que se está dando cuenta de las cosas, si se dice anti-LGTB, antifeminista, todo eso, no es porque sea homofóbico o porque sea machista, porque se está viendo que detrás hay partidos políticos que están promoviendo eso, y hay una agenda, y también incluye el tema del aborto, ¿ya? Porque, o sea, país que legalizan el aborto, las clínicas al toque, ¡pum!, se levantan. Obviamente. Y compran rico porque ya es legal. Todo es un negocio al fin y al cabo. Oh, ya te agarré. Ok, ok. O sea, al final ya te entendí.
O sea, claro, si Eh, legalizas el aborto, toda la gente va a querer abortar y ellos hacen más platita en el proceso. Claro, y sin desviarme del tema, pero mucha gente dirá, pero no, pero de esa forma, una mujer sabrá cuándo abortar, cuándo no, ni que la mujer fuera loca para abortar muchas veces. Ay, había mujeres que han abortado un montón de veces y terminaron Claro, y a veces arrepintiendo. lo que sacan es el tema de la violación, pero cuando estaba revisando unas cifras, las estadísticas de mujeres violadas que quedan embarazadas es un porcentaje bien pequeño en comparación a todas las mujeres que quieren abortar. Pero claro, ese tema del aborto es más picante. Yo creo que ese podríamos guardarlo para un próximo podcast, porque Para otro. Sí, 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 por supuesto. para poder sazonarlo bien. Y entonces, claro, no lo quería, yo no, la persona no me quería desviar por esa parte, pero voy a que Rusia está en contra de todo eso. Y con esto quiero romper que a todas las personas se les acabe ese mito de que Rusia sigue siendo izquierda hoy en día, porque muchos creen que Rusia es izquierda hoy en día, y no es así. Si se están dando cuenta de que la izquierda tiene otros movimientos, otras estrategias, que se agarran del LGTB, que se agarran del Black Lives Matter, de los movimientos feministas, y Rusia está en contra de todo eso, ¿qué te hace pensar que sí, que es izquierda o que sí es y izquierda la antigua? Es otra cosita, Putin la tiene bien clara sobre eso, a pesar de que tiene ciertos rasgos, ¿ya? O remanentes que le ha quedado de la Unión Soviética. Hablo de la mentalidad de Putin, ¿ya? Pero es que Putin también es inteligente, sabe que si Putin se aplica lo soviético de nuevo, Rusia cae en ruinas nuevamente, como Claro. le pasó a la Unión Soviética. Por eso Putin tiene un autocontrol, y eso hay que reconocerlo. Putin tiene un autocontrol, tiene una disciplina que da miedo, es envidiable, pero creo que eso sí podríamos aprender de Putin, ese autocontrol y disciplina, al saber que si te tienta algo, pero sabes que si lo haces la cagas, hay que Claro. controlar. Sobre todo Uh -huh. tantos años en el poder y para la edad que tiene, uno dice que otra persona de esa edad está en su casa, está viendo televisión, ¿no? Ese pata está ahí y sigue dando guerra, dando batalla. Y sí, y mira, y una cosita más. En las últimas elecciones que hubieron en Rusia, que obviamente Putin ganó, quien quedó en segundo lugar es el Partido Comunista Ruso. O sea, como para que ya, que quede diferenciado que hay gente que pide comunismo en Rusia todavía. No sé qué le han visto bonito a la URSS, la verdad no lo sé, ¿ya? Yo creo que la Unión Soviética se tiene que tener en mente como un proyecto histórico, pero no como un proyecto político a replicar, sino se Claro. friega la nación que le Creo quiera que lo que replicar. sucedió es que cuando hubo el comunismo, como hay el control de precios, claro, cuando hay el control de precios, los stocks de todo empieza a desaparecer, ya no encuentras nada en la tienda porque hay control de precios, pero al mismo tiempo, cuando liberas eso y regresa el libre mercado, los precios tienden a dispararse porque tiene que todavía regularizarse todo. Y en ese proceso en que los precios se disparan, no necesariamente la mano de obra se dispara a la misma velocidad, y ahí es que mucha gente dice, hoy estábamos mejor antes cuando se controlaban los precios. Creo que por ahí va el tema. Sí, y te voy a mencionar algo que tiene que ver con Rusia y Ucrania, por la cual, porque en la actualidad del pueblo ucraniano, no te hablo de los ucranianos que son de etnicidad rusa, te hablo ucraniano puro, la de etnicidad ucraniana y que hablan ucraniano, que son hijos, vale la redundancia, de ucranianos de generaciones atrás. Ucrania cuando formó parte de la Unión Soviética Rusa, y esto ningún zurdo te lo cuenta en las clases de historia en la universidad, ¿ya? Stalin comenzó a hacer el control de recursos, de precios, ¿ya? Comenzó a implementar sus planes quinquenales, ¿ya? Y entre esas comenzó a hacer un control de stock de lo que es el grano, este, y las obtenciones de las ganancias agrícolas en lo que era Ucrania. Pero la gente trabajaba sin incentivos. Vamos, que en la Unión Soviética, si la Unión Soviética llegó a ser potencia, fue a costa de qué? Del sufrimiento, desgracia, muerte de muchas personas que trabajaban sin incentivo, porque todo era como que todo para el Estado, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, los granjeros agrícolas ucranianos, te hablo, entre 1932 y 1933, se achoraron con el Estado soviético, que comenzaron a hacer rebeliones. ¿Qué hizo Stalin? Mandó al ejército, retuvo todas las cosechas de granos, las controló el Estado y mandó a la gente a morir de hambre, de inanición, el famoso Holodomor, que no te lo cuenta ningún profesor de historia. ¿Por qué? Ya sabes que la educación está tomada por la izquierda. La gente moría de hambre, imagínate. O sea, las familias, los padres, hermanos mayores se sacrificaban
para que los hijos, los más pequeños, tengan algo de carne que comer, porque ni ganado tenía. Esas cosas no te las cuentan. Está muy oculto ese Holodomor y eso tiene que ser divulgado en todo el mundo, en todas las clases de historia, ya sea en el colegio, ya sea instituto, academia, universidad, etcétera. E incluso que se hagan más documentales de eso, porque eso no lo divulgan. Tanto así, Ucrania, a inicio de los 40 estaban tan hartos de la Unión Soviética que cuando la Alemania nazi, a través de la Operación Barbarroja, llegó a invadir Ucrania, los ucranianos recibieron a los nazis como héroes. Como héroes, imagínate. Claro, los nazis se encargaron de demostrar que héroes tampoco eran, pero imagínate que vieron esa luz, esa esperanza, que muchos ucranianos se aliaron a la Alemania nazi porque estaban hartos de la Unión Soviética y estaban hartos de esos maltratos, pero eso no te lo cuentan. Entonces, son estas cosas que si bien es cierto ya deben quedar superadas y aprender del pasado para no volver a replicar, pero es un remanente histórico que ha quedado en el pueblo ucraniano por el cual no quieren saber nada de Rusia, porque también ven en Putin ese potencial, porque Putin es un dictador, así como de régimen de país africano, y la gente de Ucrania se da cuenta de eso. Por eso le teme a Putin, por eso quieren aliarse con la Unión Europea. A razones les basta, no solamente, sino muchas otras más. Claro, porque ahí la oposición no existe, te meten veneno, te ponen un spray, te desaparecen en una. Pero, oye, es un tema interesante y sobre todo esta vaina de ver que siempre las dictaduras es algo que se tiende a repetir, ¿no? Es como que la gente no aguanta mucho tiempo libre y siempre tiende a poner a un dictador como que quieren protección. Ahora, ya que tú mencionaste que tienes una amiga allá en Ucrania, ¿qué te ha hablado del presidente que está allá, que se llama Volodymyr Zelensky? Porque te comento, él hizo una tremenda campaña política, pero él, antes de ser presidente, él era actor, comediante, guionista, ¿ya? Es algo así como Pedro Castillo, que era profesor y que nunca se preparó en política, igual Claro. fue Volodymyr Zelensky. Bueno, parece que sí ha tenido mejores asesores, eso sí, hizo su campaña política. Primero, antes de ser presidente, él participó en una película en la cual él era el presidente del país. Sí, pues. Sí. Acaba la película, pum, pum, la gente dijo, qué buen actor es Volodymyr Zelensky. Y en las siguientes elecciones, Volodymyr Zelensky se presenta para postular a la presidencia de Ucrania. Eso es lo que me dijo ella, que no fue casualidad, fue todo un plan, pues. O sea, ponerlo como de actor haciendo de presidente para que a la gente le quede así el aire, oye, este hizo de actor. Entonces, es una especie de ir preparando el terreno, creo. Ajá. Pero, oye, amiga, Marketing. Se sí, tocaron en la marketing. mente de las personas. Sí, oye, ya estamos como que 10 minutos para la medianoche, así que yo creo que ya No te cerramos el preocupes. tema porque hoy quiero agradecerte por tu tiempo. Esto tenemos que hacerlo creo que toda la semana porque está consistente toda esta sabiduría. Si quieres que la gente te No. siga, todos los miembros de LGBT que quieras que te sigan, ¿a dónde pueden hacerlo? Bueno, espero ya a partir de marzo ya abrir mi canal de YouTube, ¿ya? Claro, Estoy pues. pensando qué nombre poner y obviamente voy a tratar estos temas de historia, Oye, pon tu de nombre, ¿no? política. Lo mejor que puedes hacer es poner tu nombre. ¿Solo mi nombre? Así como tú, José Balcán. Solo tu nombre, te evitas problemas, porque si no tienes que explicar a la gente, tengo un canal que se llama tanto, mucha mierda, ¿no? En cambio, si quieren buscarte, es tu nombre y te encuentran, ¿no? Listo. No se diga más, lo voy a tener en cuenta. O algunos Sí. me dijeron, oye, ponte el peluca Zape. Así me dijo, Bueno, eso sí. sería gracioso, eso sería bueno, el peluca sabe. ¿Cómo que puede ser, ya? Sí, sí, Puede ese ser. sí, Yo no ese sé en sí. qué momento me voy a cortar el cabello, posiblemente. Sí. Ya te contaré en el 2019, yo estaba rapado así, Me lo pero regalas, si te lo cortas, me lo regalas, me lo mandas y yo lo tengo acá para algunos días de frío, sí. está bien, está bien. Sí, sí lo pienso hacer de todas maneras. Entre esta semana, o bueno, tal vez la siguiente, ya estaré comprando mi primer micrófono, ¿ya? Tal vez los primeros videos ya los estaré primero acá en el celular y así progresivamente, pues, ¿no? Pues Claro, sí, de que lo claro. pienso hacer, lo pienso hacer. Eso sí, de todas maneras, porque siento que la gente está ignorando muchas cosas. Y claro, yo no le voy a decir a las personas, oye, empápense de historia, pues nadie nació, no todo el mundo nació para saber de historia. En Claro. el mundo tiene que haber de todo. Tiene que haber veterinario, tiene que haber abogado, tiene que haber policía, tiene que haber economistas, tiene que haber bomberos, tiene que haber profesores, tiene que haber de todo. Pero la historia y también la política es muy importante, y también la economía, por lo menos el ABC de muchos temas que componen estos tres rubros, la gente lo tiene que saber para que te diga las cosas un poco más claras. Y eso es algo que yo quiero hacer.
Quiero que este sea mi gran arena a la sociedad, eso sí. Claro, claro. Esa es. ¿Quieres que la gente te siga ahora? ¿Facebook, Instagram, alguna red que quieran Bueno, compartir? por ahora me pueden encontrar en Facebook como Aldo Machado Cortés, en Instagram como aldocortés.oficial, ahí jodiendo ahí en los realities, así. Me pueden encontrar si gustan, así. Pero sí, ya después, ni bien el arranque, ya sacaré otras páginas, así, otras cuentas, así. Y claro, Esa es. espero con tu ayuda, y en otro video ya hay, ya indicarte, ya por fin, ya tengo canal, ya tengo otra página, y así. Suscríbanse, suscríbanse. Así, Suscríbanse, por favor. ya saben, si quieren escuchar esos episodios, también pueden hacerlo en Google Podcast y Spotify con mi nombre, José Balta. Gracias, Aldo. Así que este video, ahora estamos jueves ya casi a medianoche, así que mañana temprano viernes se está colgando. Gracias, Aldo. Listo, que esté Suerte. bien. Estamos viendo. Cuídate, que esté bien, Suerte. José, que esté bien. Buenas noches, que Gracias. descanses.